los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia, Señor, por tu palabra, por cada persona que está aquí, que vino a adorarte, a alabarte, Señor, y a escuchar este mensaje para nuestras vidas y nuestras familias, Señor, que sea de beneficio, que sea, Señor, una semilla que crezca alrededor de esta iglesia, Señor. Estamos plantando para que el momento en que tú vengas, Señor, nos halles fieles como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Una vez más se lo leo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aleluya. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis no solo habla del futuro, sino también del presente de la iglesia. Antes de revelar todos los juicios sobre el mundo, Jesús reveló su juicio sobre su propio pueblo. Y es una de las cosas que quiero, como lo dije la última vez, que reflexionemos, porque en muchas ocasiones nos enfocamos en el arrepentimiento de aquellos que están fuera de la iglesia, cuando en verdad empieza aquí hablando su juicio y hablando un mensaje primero a su pueblo. Entonces Jesús, vemos en estos capítulos, y los leyó, cómo Él camina entre los candeleros, Él camina entre las iglesias, porque Él todavía ama, observa y corrige a cada una de las iglesias. Escúchelo, Él todavía ama, Él está observando y también Él corrige a su pueblo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, las 7 iglesias representan no solo congregaciones antiguas, sino también representan tipos de creyentes y etapas, ¿verdad?, del cristianismo a lo largo de la historia. Se dice que si usted observa el transcurso de cada una de las iglesias, que estamos hablando de temporadas, de tiempos en la historia de la humanidad hasta hoy, que es la iglesia moderna. Entonces, cada carta sigue una estructura divina, y este es el modelo oculto que revela el corazón de Dios. Cuando Dios habla, hermanos míos, lo primero que Él hace es una revelación, cómo Él se presenta a su iglesia. Cuando Dios le habla a usted, le va a hablar en una revelación, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de que usted lea la palabra, ya sea que cuando usted esté orando, ¿verdad?, o está en intercesión con usted, el Señor. Pero el primero, Él se va a revelar con usted, ¿verdad?, como se reveló con cada una de las iglesias. Después, el Señor los elogió, les decía lo que estaban haciendo bien. Y después de decirles lo que estaban haciendo bien, les llamó la atención, les dio una reprensión, ¿verdad?, por lo que habían perdido o no estaban haciendo correctamente, y les da una advertencia de las consecuencias si no se arrepiente. Y por lo último le da una promesa: si se mantiene fiel, la recompensa, ¿verdad?, de aquellos que vencen a través de los tiempos. Entonces Jesús nunca corrige sin antes recordar quién es Él y quién eres tú. ¿Ok? Jesús nunca corrige sin antes recordarle quién es Él y quién es usted. Su corrección nace de su amor y no nace de su enojo. Quiero que usted entienda esto. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿verdad?, a veces lo corregimos y piensan ellos que lo estamos haciendo por enojo, y a veces no se dan cuenta que lo estamos haciendo por amor. Amén.
Pero tengo una pregunta para empezar este mensaje. ¿Qué pasaría, hermanos, si Jesús te escribiera una carta el día de hoy? ¿Qué pasaría si Jesús le escribiera a cada uno de ustedes una carta el día de hoy? ¿Qué te elogiaría Jesús? Es que has estado fiel en la iglesia, has llegado a la iglesia, me has adorado, me has alabado. ¿Qué te elogiaría Jesús en su carta? Y después, ¿qué confrontaría Jesús de ti? ¿Qué te pediría Jesús? Que te arrepintieras, que te mandaría llamar la atención si Él te hiciera una carta a ti. ¿Qué te pediría que cambies, Jesús, si Él hiciera una carta a ti? Escúchalo bien, Jesús todavía escribe, a lo mejor no en papel, pero Él escribe en cada uno de nuestros corazones a través de su palabra. Pero a través de este mensaje yo quiero que medite. Y si Jesús estuviera escribiéndome a mí una carta, ¿qué me dijera? Es fuerte, ¿verdad? Es lo que Jesús le dijera a usted. Entonces, dése cuenta que cuando se le reveló Jesús este mensaje al apóstol, el mensaje era para cada una de esas iglesias antiguas. El mensaje era para diferentes tipos de hermanos, de cristianos. Y el mensaje también es un mensaje universal que sobrevive durante todos estos tiempos. Pero le dice, mándasela al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, ¿verdad? Si Jesús nos mandara ahora una carta a la iglesia, a mi altar, ¿qué es lo que Jesús diría de cada uno de nosotros como iglesia? ¿Amén? Entonces empezamos con la iglesia de Sardis. Ya habíamos hablado antes de varias iglesias. Seguimos con la iglesia de Sardis. Esta es la iglesia con fama de vida, pero que estaba muerta. Y lo vemos en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Vemos cómo dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y en una parte dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces Sardis, en el contexto bíblico y geográfico, Sardis estaba ubicada en una colina, estaba fortificada, estaba bien sellada, era famosa por sus riquezas, era famosa porque era una ciudad que se decía que era impenetrable. Así como Jericó, ¿verdad? Que decían que nadie podía pasar esos muros. Sardis era una ciudad que se decía que era impenetrable, que no podían conquistarla. Era una ciudad confiada en su historia y su poder militar, pero 2 veces fue invadida por descuido. Escúchelo bien. 2 veces la ciudad de Sardis fue invadida, primero por Ciro y luego por Antíoco, ¿verdad? Y esa negligencia física reflejaba su descuidada vida espiritual. ¿Sabía usted por qué la invadieron esas 2 veces? Porque lo hicieron en la noche y los agarraron durmiendo. ¿Entiende? Entonces, la iglesia de Sardis era respetada por su pasado y quizá había tenido un avivamiento, un ministerio poderoso o un nombre reconocido, pero Jesús le dijo, tu reputación no coincide con tu realidad. Tu reputación no coincide con tu realidad. Entonces, lo que Jesús elogia, ¿verdad? Es aún quedan unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Había todavía un remanente. En esta iglesia todavía quedaba un grupo de personas que no se habían manchado, que no habían faltado a lo que Dios decía. Pero
la iglesia en general era una iglesia muy famosa, de renombre, y Jesús le reprocha esto. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Oiga, qué fuerte. Qué fuerte. Porque hoy en día podemos ver que hay iglesias famosas de renombre, ¿verdad? Y cuando Jesús regrese por su iglesia, les va a recordar y les va a decir, eres famosa, la gente te conocen los artistas de Hollywood, te conocen los cantantes famosos, pero estás muerto. Era una iglesia aparentemente activa, pero estaba espiritualmente vacía. Hacía cosas en el nombre de Dios, pero sin la vida del Espíritu Santo. La iglesia hablaba de avivamientos pasados, pero no vivía ninguno presente. No sé si usted ha oído de esas iglesias, ¿verdad? Que de repente usted va ahí y ellos hablan y dicen, es que hace años atrás el Espíritu llenaba toda la iglesia y hasta los niños hablaban en lenguas y la gente estaba ahí llena del Espíritu Santo. Hace 10, 20 años y ya no. Esta iglesia hablaba de avivamientos pasados, hablaba de su reputación, ¿verdad? Pero les estaba llamando Jesús la atención. Lo mismo Jesús dice, ¿verdad? En Isaías 29:13, al pueblo del Señor le dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos. Yo creo que hoy en día tenemos que cuidar mucho esto, de que no seamos cristianos de labios, ¿verdad? Sino que seamos cristianos de corazón. ¿Amén? Entonces, segunda de Timoteo decía, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Entonces, hay gente, escúchenlo bien, que se dice llamar cristiano, que se dice que está en avivamiento, que se dice que está activo, pero Jesús le está diciendo, pero cuando te veo tu corazón, estás muerto. Entonces, Sardis representaba la apariencia religiosa sin una comunión verdadera. Sardis representa esas luces, esa música, esa estructura en nuestros servicios, pero no hay un verdadero quebrantamiento de parte del Espíritu de Dios. Entonces muchos ministerios hoy son muy conocidos, ¿verdad? Por su música, por sus shows o sus servicios muy bonitos, pero no están ungidos. Muy conocidos, pero no están ungidos. Entonces iglesias son iglesias, hermanos, que dependen del marketing, pero no de la oración. Son iglesias que ponen miles y miles y miles de dólares, hermana Marta, para aparecer videos, para aparecer, ¿verdad?, de esos sketches que traen a veces que representan a Jesús, que traen muchos muchachos ahí enfrente bailando, que ponen mucho dinero sobre esto, hermana, pero ni en un día del mes hacen oración. Son iglesias donde los creyentes publican muchos versos, pero no los viven. Y hay gente todavía así. Hace poquito estaba viendo una publicación de una persona que trabajó bajo mi equipo, ¿verdad? Y lamentablemente fue despedido. Y esa persona puso un post que decía que tenemos que aprender, ¿verdad? Y tenemos que crecer y a veces tenemos que reaprender, ¿verdad?, las cosas que sabemos. Pero me dio así como un poquito así como que esta persona, cuando yo estaba con ella,
le decía que tenía que aprender a hacer las cosas diferentes y me decía, es que yo así lo hago, es que no puedo hacerlo diferente. Dije, pues a través de los meses espero que haya cambiado, pero pareciera raro de que está diciendo ahora que tenemos que aprender cuando en su tiempo no quiso aprender. Entonces hoy en día vemos, hermanos, a veces es como se dice, un espejismo. Las redes sociales son espejismos, hermana Marta, de que la gente solamente pone lo bueno, ¿verdad? Lo bonito, solamente pone cuando están comiendo una torta, un taco, ¿verdad? Solamente cuando están allá en su patria, ahí comiendo manguito, que no se me hizo esta vez que fui a México, ¿verdad? Pero estoy esperando a que se me cumpla el manguito. Y así pareciera que todo está bien, pero no estaban viviendo la palabra de Dios. Son pastores que defienden mucho su doctrina, pero no la intimidad con Dios. Hoy quiero recordarles la importancia que es tener una relación personal con Dios. Tener una relación personal con Dios. Sardis tenía un nombre de que era viva, pero no tenía vida. ¿Qué diría Jesús si hoy revisara tu corazón? ¿Qué diría el Señor si el día de hoy revisara tu corazón? ¿Estás espiritualmente despierto o solo estás aparentar despierto? ¿Va? Son cosas de reflexión. Entonces, acuérdense de esto, hermanos, yo estoy hablando de parte de Dios, pero Jesús no dice que están condenados con esta palabra, sino que les está diciendo despierta. Y cuando yo les estoy diciendo despierta, hermana Marta, es porque todavía hay oportunidad para arrepentirnos. Entonces, Él no nos está condenando, Él nos está diciendo, te estoy dando otra oportunidad. El avivamiento no empieza, hermanos míos, cuando el mundo se arrepiente. El avivamiento empieza cuando la iglesia despierta de su sueño. Escúchelo bien. El avivamiento no empieza solamente cuando el mundo de afuera se arrepiente. Empieza cuando nosotros como iglesia nos despertamos de nuestro sueño. Esta era la iglesia de Sardis, con un buen renombre, pero Jesús le dijo, estás muerta. Segunda iglesia, la iglesia de Filadelfia, era la iglesia fiel con una puerta abierta. Y Apocalipsis 3, del 7 al 13, le habla a la iglesia y el mensaje rápido dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie cerrará. He puesto enfrente de ti una puerta abierta, la cual nadie cerrará. Escúchelo, Filadelfia era una ciudad pequeña. Filadelfia era una ciudad fundada en un difundir la cultura griega y el lenguaje griego. Estaba situada Filadelfia en una zona sísmica. Entonces, Filadelfia era una ciudad pequeña que estaba situada en un lugar donde había muchos terremotos. La sacudían, ¿verdad? Un montón de terremotos y en el siglo I, y muchos vivían por eso fuera, alrededor de la ciudad, por miedo, ¿verdad?, de cualquier cosa que pasara en la ciudad. Entonces, imagínense, en medio de tanta inestabilidad, Jesús le promete a la iglesia una puerta abierta que nadie va a cerrar. Entonces, en medio de inestabilidad, nosotros conocemos de inestabilidad, ¿verdad? A veces nuestros trabajos son inestables,
No sabemos si vas a trabajar o no vas a trabajar. Usted sabe cómo es vivir de esa manera. A veces incluso nuestras relaciones son inestables. A veces estamos bien con nuestra pareja y a veces no estamos bien con nuestra pareja. Y se siente, ¿verdad? Uno resiente cuando están pasando esas cosas. Entonces Filadelfia era una iglesia que vivía, ¿verdad?, en esos tiempos donde no había estabilidad. Y Jesús le dijo, te voy a dar estabilidad. En una ciudad, ¿verdad?, temerosa e inestable, y Cristo le ofrece estabilidad espiritual y una misión. ¿Qué es lo que Cristo le dijo a esta iglesia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No eres grande, pero eres fiel. Escúchelo. Iglesia, no eres grande, pero eres fiel. La iglesia no tenía fama, hermano Carlos. Casi nadie la conocía, la iglesia. Pero tenía perseverancia. ¿Qué podemos decir de la iglesia de mi altar el día de hoy? A lo mejor no somos iglesia grande, hermana Marta. A lo mejor la gente no nos conoce. Pero mientras nos mantengamos de pie, mientras nos mantengamos firmes, mientras nos mantengamos fieles, el Señor abrirá una puerta que nadie va a poder cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Filadelfia no recibió ninguna corrección de parte del Señor, solo recibió promesa. Y yo vengo pronto, retén lo que tienes. Entonces retén tu fe, retén tu fidelidad, retén tu perseverancia y recibirás la promesa que tengo para ti. La Biblia nos dice en muchos otros lugares que se requiere que nosotros seamos hallados fieles. Cuando el Señor venga, lo que Él va a venir va a traer a su iglesia fiel. A su iglesia fiel. Ser fiel es un llamado, hermanos, también. Ser fiel es un llamado. El Señor nos ha llamado a ser fieles. Aunque tengamos, ¿verdad?, tantos problemas, aunque otras iglesias tengan más recursos, aunque otras iglesias tengan más renombre, lo digo yo también, hermanos, porque yo conozco amigos, gente que digo, wow, cómo está predicando en una iglesia bien grande, wow, cómo le está moviendo el Señor para otra iglesia, y me regocijo que los estén usando, y a veces digo, Señor, pues estoy aquí en mi iglesia, está pequeña. Y podemos decir a veces insignificante. Pero el Señor nos está mandando a ser fieles. Me han preguntado por qué tienes que manejar 45 minutos de ida y 45 minutos de venida para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a mi Señor. Porque todos y cada uno de ustedes que vienen a este servicio, que escuchan la palabra de Dios, o que cuando no pueden venir lo ven en línea, ¿verdad? Nosotros estamos siendo constantes y fieles con la poca fuerza que tenemos. Entonces Dios sigue usando a los de Filadelfia hoy. Dios sigue usando a esas iglesias pequeñas, a estas iglesias sin fama, a estas iglesias que oran y ayudan y que no buscan, ¿verdad?, reconocimiento, sino que están buscando serle fiel a Dios. En una era que el éxito se mide a través de los números, ¿verdad? A veces el éxito se mira a través de cuántas personas ven este video. Dios sigue premiando no los likes, no la gente que ve el video, sino la fidelidad de su pueblo. Eso es lo que el Señor premia
su fidelidad. Yo sé que en ocasiones de repente me han dicho, Samuel, pero pareciera que nadie vio el video. No importa. No importa, el mensaje lo estamos pasando aquí primeramente para nosotros como iglesia y después para aquellos que van a ver el video ya después. Y con que una persona lo vea, hermanos. Yo no me estoy fijando si tenemos 20 likes, 30 likes, 2 likes, no importa. No importa. Lo que tenemos que hacer es seguir siendo fieles. Seguir siendo fieles. Algunos dejan el ministerio porque pareciera que no hay resultados. Es muy triste, hermana Marta. Lo estamos viviendo hoy en día. Jóvenes, pastores que dedican su tiempo en la iglesia y que a través de los años, 2, 3 años, se dan por vencidos. Pero también estamos viendo cómo pastores que han vivido en su vida 10, 20 años en la iglesia, se han alejado del Señor. Pero el fruto que Dios busca en nosotros no es fama, es perseverancia. No busque ser famoso. Busque ser fiel. Amén. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. Pero tampoco puede abrirse sin fidelidad. Escúchelo bien. Es muy bonito que yo les diga el día de hoy que el Señor está abriendo puertas y dando promesas y que nadie nos las va a quitar. Pero la razón por la cual se le dijo a esta iglesia eso es porque la iglesia estaba siendo fiel. Las promesas de Dios son para los que son fieles. A los fieles. Entonces mi pregunta de reflexión es, ¿estás siendo fiel en lo poco que Dios te ha dado? ¿Estás siendo fiel en lo poco que Dios te ha dado? ¿O te estás comparando con otros? Es una manera de reflexionar. Es una manera de reflexionar. Yo quiero que entienda esto. Sus problemas no son insignificantes cuando los problemas de alguien más son más grandes. No se compare con otros, ni incluso en los problemas. Todos estamos viviendo una guerra espiritual todos los días. Mientras le hemos hecho a Satanás de nuestro enemigo, seguiremos teniendo problemas. Mientras sigamos viviendo en un mundo de pecado, seguiremos teniendo problemas. Mientras sigamos en este cuerpo pecaminoso, seguiremos teniendo problemas. Pero no se compare. No se compare, por favor. Mejor busque en sus problemas. Jesús le dijo a esta iglesia, al que venciere, lo haré columna en el templo de Dios. Jesús le prometió a esta iglesia estabilidad y honra eterna. Y es lo que nos promete a nosotros, los fieles. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Estabilidad y honra eterna. Qué bonito, ¿verdad? Que también el Señor está llamando a nuestra iglesia a ser fiel. Y la tercera iglesia, hermanos, es la iglesia, la Odisea, que es la iglesia rica, pero que era tibia. Y creo que esto es uno de los versos más reconocidos en todas las iglesias que muchos hemos escuchado, leído, ¿verdad? Enseñado. La iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 14 al 22, le habla en la iglesia de la Odisea y le dice: conozco tus obras, que no eres frío
ni caliente, así que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice el ángel, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, qué fuerte, qué represión tan grande. Pero escúchenlo más, este último mensaje a la iglesia. El contexto es que la Odisea era una ciudad muy rica en su región. Era una ciudad donde era un centro bancario, un centro médico, un centro textil. Era famoso por su lana negra y por sus ungüentos. Producía en esa ciudad medicina, ayuda a los demás, pero tenía todo. En la ciudad tenía todo menos agua potable. La Odisea, ahí donde estaba la iglesia, tenía todo lo que se necesitaba menos agua potable. Ellos dependían, ¿verdad?, de un acueducto, escúchenlo bien, y el acueducto traía aguas de lejos. Y como las aguas venían de tan lejos, las aguas que llegaban a la ciudad eran tibias. Eran tibias, no eran frías ni calientes, eran tibias. Y este es el símbolo que utiliza el Señor para llamarle la atención a esta iglesia, ¿verdad? Y que no eres fría ni caliente, eres tibia. Ellos entendían esto. Entonces, tras un terremoto, ¿verdad? En el año 60, ellos rechazaron la ayuda de Roma porque podían reconstruirles solos, ¿verdad? Ellos dijeron, no necesitamos ayuda, somos autosuficientes, estamos cómodos, tenemos lo que necesitamos, pero estaban ciegos espiritualmente. El primer problema aquí, ¿qué es lo que Jesús elogia de esta iglesia? Nada. Es la única iglesia donde no se le elogia, no se le dice que está haciendo nada bueno. Se le da una descripción, se le habla de sus atributos. Ustedes son ricos, pero son ciegos. Ustedes son cómodos, pero están vacíos. Tú dices que soy rico y de ninguna cosa tengas necesidad y no sabes que estás desventurado, no sabes que eres miserable, no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Entonces la tibieza representa una fe sin compromiso, sin pasión y sin pacto. Esa es la tibieza. El problema de ellos no era su dinero, el problema de ellos era su orgullo espiritual. Estoy bien. Es lo que ellos decían. Estoy bien. No me hace falta nada. Para la iglesia, ¿verdad? La advertencia aquí es contra la tibieza institucional, donde hay comunidad sin compromiso. Es muy importante que usted entienda esto. Los cristianos solo podemos ser cristianos cuando tenemos compromiso. Estamos comprometidos con Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano Carlos? Así como usted está comprometido con su esposa, está prometido con su esposa, usted no puede serle infiel. Usted vive para su esposa y su esposa vive para usted.
Y nosotros como iglesia estamos comprometidos con Jesús. Pero a veces nosotros tenemos mucha indiferencia y Jesús nos está mandando a que regresemos a ese primer fuego, a ese primer amor. Entonces la Odisea vive hoy en muchas partes de nuestros tiempos. La Odisea es una iglesia donde predican mucho la motivación, pero no la transformación. La Odisea es de esas iglesias donde los creyentes buscan la comodidad y no la santidad. Y nosotros tenemos que empezar a luchar contra eso. Escúchelo bien como iglesia. A veces estamos muy cómodos. Ay, no puedo ir a la iglesia porque trabajé mucho el día de hoy y ya no voy a ir a la oración. Ya no voy a ir al templo. De todas maneras, el hermano lo va a pasar allá por Facebook lo veo. Pero tiene todas para poderse venir. Dice, no encontraba ni la ropa para ponerme eso, pero tengo que venir. Si le dije al hermano, te estaba llamando el Señor a que vinieras. Entonces, hay veces que nosotros estamos así, cómodos, pero sin santidad. Tenemos una generación que habla mucho del amor, pero sin la cruz. No se puede hablar del amor sin la cruz. No se puede hablar del amor sin el sacrificio que el Señor hizo en esa cruz. Él fue un sacrificio de violencia contra Él, y esa es la forma en que Él nos amó y se entregó para nosotros. Hoy en día hay iglesias que están muy llenas de recursos, pero pobres en arrepentimiento. Escúchelo bien. Hay iglesias que llenan estadios, pero cuando la gente entra ahí, sale igual. Entran con problemas matrimoniales, salen con problemas matrimoniales. Entran con problemas de vicio, salen con problemas de vicio. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. El Señor te ama así como tú eres. Yo les dije la última vez, claro que sí, el Señor nos ama así como nosotros somos, pero aborrece nuestro pecado y nos manda a arrepentirnos. Tenemos una cultura cristiana que prefiere, ¿verdad?, silencio antes que convicción. Preferimos callarnos y estar cómodos antes de llamarle la atención a alguien por nuestra propia convicción. Qué difícil es esto, hermanos. Porque es como si el edificio se estuviera incendiando y lleno de fuego, hermana Marta, y una persona abre la puerta y pasa por ahí y usted no le dice nada. ¿Va? Esa es la iglesia el día de hoy. Pero Jesús no está enojado. Jesús está tocando la puerta. Escúchenlo bien, porque leemos este pasaje. Aún Adán, cuando la iglesia no estaba haciendo nada bien, y Jesús le estaba llamando la atención y le estaba corrigiendo, aún así Él le dice y le da una imagen donde Jesús está afuera tocando la puerta. Te quiero dar otra oportunidad. La imagen más triste no es el infierno. La imagen más triste es Cristo fuera de su iglesia pidiendo entrar en ella. Esa es la imagen más fuerte. Es Cristo queriendo entrar a esas iglesias famosas, a esas iglesias grandes, pero está afuera esperando a que le abran sus corazones.
Están esperando a que se arrepientan de verdad. Jesús sigue dentro de nuestras vidas. Él sigue tocando la puerta. Pero no es para que nosotros tengamos una reacción de que, ay, te voy a dejar, Señor, está bien, ya tocaste mucho. No, lo está haciendo para salvarnos la vida. Lo está haciendo porque Él no quiere que nadie se pierda. Y dice la palabra de Dios, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cada golpe de la puerta es un latido de gracia de parte de nuestro Señor, es un latido de misericordia de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y esto termina con una promesa gloriosa que si venciéramos, ¿verdad? Que si tuviéramos ese arrepentimiento, que si volviéramos a regresarnos ante el trono de nuestro Señor, entonces Él estaría ahí dispuesto a recibirnos. Termino con esto, porque ya me están viendo muy feo. Sonríe, mi hermano, ¿ok? Sonríe, por lo menos sonríe. Yo sé que está muy pesado, ¿verdad? Está muy pesado, pero acuérdense, el Señor Jesús no estaba enojado, el Señor Jesús estaba corrigiendo. Y lo que usted está sintiendo el día de hoy, si el Espíritu Santo lo está corrigiendo personalmente. No vaya a decirle, no, todo ese mensaje era para nuestros pastores que no están aquí en la iglesia, ¿verdad? Ellos son los que tienen que estar arrepentidos. No, es para cada uno de nosotros. Pero escuche, muchos esperan que el mundo se arrepienta, pero el avivamiento no comienza cuando el mundo se arrepiente, sino cuando la iglesia lo hace. ¿Cómo vamos a saber que las cosas que el Señor nos dijo en Apocalipsis van a realizarse en nuestros tiempos? Porque Jesús le llama primero a su iglesia a arrepentirse y después todas las cosas para hablarle al resto del mundo a arrepentirse. Pero el avivamiento que el Señor necesita es el avivamiento dentro de la iglesia. Escúchelo bien, es el arrepentimiento dentro de la iglesia. Antes de que venga el fuego, Adán, antes de que vengan los desastres, antes de que venga la caída de las naciones, debemos entender que primero el Señor está hablando al corazón de la iglesia. Primero el Señor está hablando a mi altar antes de que todas esas cosas sucedan, para que nosotros nos arrepintamos. Él no viene a condenarnos. Él quiere cenar con nosotros. Él quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos sanados. Él quiere que nosotros seamos transformados. Él quiere que nosotros seamos fieles. Y Él sabe que la única manera que lo vamos a poder hacer es a través de Él. Jesús no te está acusando, te está despertando. Jesús no te está acusando, te está despertando. Jesús no quiere tibieza, Él está llamando a un fuego espiritual. Jesús vuelve al altar, vuelve a la intimidad, vuelve al fuego del Espíritu Santo. Pero este llamado es un llamado simbólico a la iglesia del día de hoy, la iglesia moderna del día de hoy. Es un llamado simbólico a los cristianos modernos del día de hoy. Es un llamado simbólico a cada uno de nosotros, que regresemos a la intimidad.
Cuida que nuestra iglesia no sea Sardis. Que no se vaya a decir en la carta que el Señor nos escriba a mi altar: eres de nombre que estás viva, pero estás muerta. Cuidado que no nos enfoquemos tanto a veces en nuestros eventos, sino en nuestra obediencia. Cuidado que no nos enfoquemos tanto en las cosas que están sucediendo, sino en mantenernos fieles y con fuego espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que tener mucho cuidado. Estas palabras, una vez más, hermanos míos, me gustaría decirles que son para aquellos que no han recibido a nuestro Señor, para aquellos que no se han arrepentido, pero la verdad es que estas palabras son para cada uno de nosotros. Y no nada más porque todos tengamos errores, sino porque a veces tenemos etapas en nuestra vida donde le hemos fallado, donde le hemos faltado, donde no hemos sido fieles, donde no estamos vivos, donde nosotros no nos hemos arrepentido, donde a veces nosotros mismos decimos: tenemos todo bien, hermano. ¿Cómo está? Todo bien, pero está llorando por dentro. Tenemos que elevar nuestra oración, enfocarnos en nuestra intimidad con Dios. Y una vez más, el Señor dice: estoy tocando, no para que me des una chance, una oportunidad tú, sino porque yo te estoy dando una oportunidad a ti. Cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que tú tienes para con nosotros. Señor, desciende y enciende la llama que en nuestro cansancio sea apagado en tu iglesia. Señor, haznos fieles ante ti, Padre eterno, que nos podemos mantener fieles en medio de tantas tinieblas, en medio de tantos problemas. Señor, este día has escuchado el corazón de cada uno de tus hijos, donde estamos pasando, Señor, por problemas graves, donde estamos pasando por situaciones difíciles, donde estamos pasando, parece, por lo imposible, Señor. Pero tu palabra nos dice una vez más que si nos mantenemos fieles, recibiremos la promesa que tú tienes para nosotros. Señor, tu palabra dice que aquel que tenga oído para oír, que escuche esta palabra. Purifica tu iglesia el día de hoy. Purifica a tu iglesia el día de hoy. Purifica nuestros corazones el día de hoy, Señor. Y que el avivamiento que el mundo necesita comience primero en tu casa, comience primero en nuestros corazones, comience primero en nuestras familias, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, aviva tu obra en nosotros. Amén. ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Pónganse de pie ya para despedirnos, hermanos.